Auspician este programa. TRF, todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Buenas noches, Legado de Campeones. Hoy con una visita con un apellido fuerte de ídolos del automovilismo que vienen a compartir conmigo cómo fue su historia, obviamente qué compartieron de mi papá, pero bueno, también sus procesos y cómo llevan hoy ser una familia clan de automovilismo, los de Benedictis. Bienvenido Johnny, bienvenido Jonito, un placer que hayan podido venir desde lejos, les agradezco mucho. Bueno. Y bueno, Johnny, vos compartiste pistas con mi papá y sin dudas tendrás algún recuerdo y anécdota para compartirme. Sí, tu papá fue una persona que la tuve siempre como referente, porque, o sea, tenía su carácter, pero conmigo no fue nunca tuvimos una discusión. No hubo, ¿no? En absoluto. Incluso una carrera en Balcarce me gana y yo me quedé con la sangre en el ojo porque me la podía ganar él solamente esa carrera. Fue la maniobra que hizo. Pero bueno, me la ganó. Y bueno, fíjate lo que son las vueltas de la vida. Eso fue un año, al otro año siguiente volvemos a correr en Balcarce y le hagamos la final de vuelta los dos en primera fila. Bueno, yo tuve la suerte de tomar la punta, escaparme, el otro me andaba muy bien, hasta que faltando 5 vueltas, algo así, entro a pescar y bueno, todo a cero de vuelta. Sí. Con la diferencia que me tocaba largar de vuelta, pero con el flaco traverso a la par. Sí. Y faltaban 4 vueltas, ¿viste? Y bueno, me acordaba de la maniobra que me había hecho en su momento y se la hice él. Y vos sabés que en ese momento, cuando terminaban la carrera, te iban a buscar en una camioneta, en un camioncito, y te llevaban al podio. Sí. Y bueno, cuando íbamos me dice, bueno, una de las cosas que teníamos era pedirnos cigarrillos, porque yo en ese momento fumaba, y era, si él no tenía, yo tenía, y si no, yo no tenía, casi nunca tenía yo, ¿viste? Pero él tenía siempre. Y ya íbamos fumando. Y me dice, veo que aprendiste bien, dice, cómo se gana una carrera. Se acordaba, sí. Sí, le digo, lo aprendí de vos justamente, era cierto, pero realmente fue una maniobra que la hace un grande, él la hizo ese día y realmente, bueno, aprende con gente así, aprende mucho. Sí. A mí me encanta vi fotos y maniobras tuyas del Pampero Verde, le decían a tu auto. Sí. ¿Eso qué fue de casualidad que te identificaste con el verde? ¿Por qué todos tus autos siempre fueron así? No, lo que pasa es que cuando corría en el Zonal, previo a empezar el turismo carretera, habíamos hecho un auto nuevo y lo pintamos verde por esas casualidades del momento. Se pintó de verde. Porque era el color de la mala suerte. Yo, mi papá, recuerdo una publicidad que hizo cambiar del verde por el azul y le cambió el logo a la marca. Dije, ¿cómo puede ser? Y todos me decían que estaba loco porque lo había pintado verde. Claro. Bueno, coincidentemente tengo suerte en esa etapa, 4 o 5 carreras que corrí hasta pasarme el turismo carretera. Y me ha ido muy bien. Entonces dijimos siempre, bueno, si pasamos al turismo carretera, lo vamos a pintar verde para seguir con la tradición. Y ahí arrancó el tema del color verde. Corrí siempre con el color verde y bueno, después siguieron ellos. Y bueno, ya por costumbre es como que si no es verde no sirve, ¿no? Es que era un poco, ¿no? La guerra de los colores. Yo me acuerdo el verde. Después hoy, si mirás el amarillo, es imposible no pensar en Uri Martínez. Claro. Y bueno, en su momento el violeta nadie dudaba, no había que mirar 2 veces. Es cierto. Pero bueno, era parte también de las rivalidades y las identificaciones que tenían. Es la verdad, sí. Sí, la verdad que era así. Y Jonito, perdón que te diga, Juan Bautista. ¿Vos siempre supiste que querías correr? ¿Sentís que tuviste opción o creciste en un autódromo como yo y era automovilismo nada? Y en realidad todo se fue dando casi sin darme cuenta, porque cuando era chico, bueno, desde que tengo uso de razón, que ya lo acompañamos a papá en las carreras, junto con toda la familia, con mi hermana sobre todo, que somos los 2 más grandes, y íbamos desde que él corría y bueno, después se dio un tiempo en el que él había dejado de correr y preparaba motores, pero seguía yendo acompañándolo. Y ahí fue cuando arranco con el karting yo a los 12 años. Y bueno, y después cuando arranqué con el karting,
llegué a los 18 y ya tenía edad para un auto más grande, así que ahí me armó el TC Moura y bueno, ya ¿Te continuamos. apoyó? ¿Te bancó? Sí, en 99% sí. En un momento hubo un lapso de unos días, te diría, en que, bueno, había terminado con el karting y ya estaba para dar el salto a un Fórmula, que a él sobre todo no le gustaba mucho la idea, y si no a un TC Mouras, en ese momento que recién arrancaba la categoría. Claro. Y quería que siga estudiando, porque bueno, sabemos que es un deporte difícil, a veces un poco ingrato, y le gustaba más la idea que siga estudiando, y le digo, pero pará, me hiciste correr 6 años en karting, ahora quiero Bancame que me la seguir. juegue. Y mi mamá se puso firme ahí y dijo, no, vamos a apoyarlo a este chico que lo metimos en esto, vamos a acompañarlo. Y Pero bueno, un rato sostuviste facultad y correr. sí, me hice un poco el estudiante, pero duró poco porque en ese momento... No es compatible. Y corría en el TC Pista y en el Top Race en ese momento. Las dos categorías, iba a estudiar a La Plata, administración de empresas, y llevaba los libros a la carrera, pero los paseaba. No, imposible. Y bueno, así que nada, duró poco, pero bueno, sí, ahí me apoyaron y bueno, una vez que ya comencé de nuevo, continué en el TC Moura y eso, ya arranqué. ¿Y de chico lo acompañabas? ¿Faltabas al colegio? ¿Ibas los fines de semana? Sí, íbamos todos en el motorhome, mi mamá, mi hermana y creo que Franco en ese momento, porque cuando él dejó de correr yo tenía 9 años, así que todos esos años fuimos y bueno, sí, siempre fuimos de hacerlo mucho en familia, por eso también lo mamamos bien de chico todo. Entonces vos no sentiste por ahí la falta, el papá que no estaba en los días del padre, no estaba en los cumpleaños. A mí me tocó por ahí, lo podía ir cuando fui más chica, pero después mi papá corrió hasta que yo fui grande, con lo cual me faltó un montón de veces. Lo tenía que ver por tele, digamos, pero bueno, vos no, lo acompañaste. No, lo nuestro no. Lo nuestro no, pues lo vimos siempre muy en familia, éramos de ir todos en el motorhome, desde los jueves o viernes salíamos para cada carrera y compartíamos en familia el fin de semana y bueno, que en gran parte creo que bueno, seguí yo corriendo, mi hermano también y todo, porque lo vivimos siempre muy, el automovilismo se respiraba en la familia, o sea, lo vivimos todo, por ahí en tu caso. Capaz que no, de hecho escuchaba anécdotas que le preguntaba cómo... Yo soy la que... Claro, que no Fue sabía muy ni cómo le había injusto, ido. porque la realidad es que ganaba todas las fines de semana. Yo volaba y ya decía, bueno, hoy ganaste, o hiciste podio. Y entonces la preocupación era el campeonato, Claro. Pero bueno, también se hizo un poco la víctima porque un poco lo estaba cargando, pero quedó en el recuerdo. Y Johnny, ¿vos sentís que como piloto son parecidos, que heredó tus rasgos o vos eras otro tipo de conductor? No, nada que ver. Este mucho peor, dice ahora. No, No me dejas quedar mal para que yo tenga que seguir al corriendo. contrario, lo pondré por arriba porque es mucho más pensante que yo. Yo pensaba el otro día, después de la carrera, después pensaba, digo, qué boludo estuve haber hecho. Podía haber dado mejor la carrera del domingo y por errores míos no fue. Y en ese sentido lo veo a él mucho más pensante en ese sentido. Más frío. Es más claro, y cuando el auto le funciona, lo ha demostrado, y cuando le ha tocado salir segundo, tercero, cuarto, lo ha hecho. Claro. Cosa que para mí en ese momento era como que ganar o ganar. La mayoría de las veces era perder, pero Sí, lo sí, intentaba. bueno, el automovilismo Es gana así, uno solo, pero ¿no? bueno, cometí muchos errores Mm. que, bueno, con el correr de los años me arrepiento, ¿viste? Pero era mi formación en ese momento y no pensaba en nada realmente de todo eso. Y obviamente te tengo que preguntar por Lola, porque todos los que tenemos redes la conocemos a Lola y es un amor, un encanto. Y a mí tiene una ternura cuando te pregunta cómo te fue, si ganaste, que se preocupa, que la verdad que me lleva un poco a la infancia de decir, uno era chiquito y trataba, ¿no? De decir, pero ¿y por qué no ganaste? Y decirle que te hagan mejor el auto. Pero como si uno fuese sí. una cosa así tan inocente, pero me imagino que disfrutas mucho de ese rol de Lola, cómo te acompaña. Sí, disfruto muchísimo. De hecho, estaba invitada, lo voy a decir públicamente, que me había invitado con ella también, pero bueno, por cuestiones de distancia era difícil traerla. Aparte, no sé si acá en cámara se hubiese animado a hablar, porque todo lo desenvuelta que es en las conversaciones que a veces subo en Instagram, en público, cuando hay gente, se pone bastante tímida. Pero sí, es muy lindo. La verdad es que cuando me enteré que iba a ser papá, deseaba y soñaba que iba a ser varón.
no fue, después tuve 2 más, tampoco fue varón. Pero bueno, a pesar de eso, digamos, la relación que he logrado con ella y con las otras 2, pero bueno, ella la más grande. ¿Te reclaman que por qué te vas los fines de semana? Sí, ¿no? sí, ahora sí, Ya papá, lo van a tenés entender, carrera, pero- tenés carrera, ¿por qué te vas? Y bueno, sí, no la he llevado mucho a la... Bueno, a Lola los primeros años sí, fue a varias carreras, sobre todo las que eran en La Plata, las TC Pickup, iba, pero bueno, después cuando empezaron a hacer las otras 2 y La mover con las 3 logística, chiquitas sí. es imposible. ¿Y cómo descubrió? Porque eso me pasó a mí con mis hijos chiquitos. ¿Cómo descubrió que tiene un abuelo famoso, que tiene un nombre de peso y que lo paran para sacarle fotos y que habrá gente que seguramente te admira y tiene tu tatuaje, tu foto? ¿Cómo descubrió eso, Lola? Y bueno, mirando videos en YouTube de carreras de él, de hecho en uno de los videos, no me acuerdo en cuál era, decía, papá, el abuelo manejaba re bien y hablaba de él, porque había estado mirando videos de carreras, y bueno, de a poco fue entendiendo todo este mundo del automovilismo. Pero bueno, le gusta, mira los fines de semana, me habla. Mirá si te sale corredora, ¿te gustaría? No sé, qué sé yo, que elijan ellos, ¿no? Si le gusta el día de mañana, va a tener la posibilidad. No es que sea machista, pero por ahí, si hubiese sido varón, sí, ya me la imaginaba con todo el karting y todo. Hoy Ahora, hay muchas chicas que se animan a probar, por suerte es más fácil por ahí, ¿no? Que si me hubiese ocurrido en la época Claro. mía, nuestra, es más difícil, pero bueno, ¿quién sabe? Sí. Y Por en lo pronto realidad- va a tener grandes consejeros. sí, en realidad un poco lo veo hoy con los ojos de cuando él no quería que corra. Y hoy, digamos, también me gustaría, o sea, que elija lo que quiera. Si quiere probar un auto, obviamente lo va a tener ahí en el instante. Pero bueno, es un deporte que, como vos recién contabas, o sea, a veces se deja de lado muchas cosas, cumpleaños, Sí. eventos, es sacrificado y bueno, a veces un poco ingrato, porque son más las veces que te venís con cara larga y las que te venís contento, salvo a tu papá, ponele que ganaba No, a veces todos venía los con cara domingos. larga, muchas caras largas. Esto me hace acordar, te escuché a vos, Johnny, decir que, claro, es un deporte que depende mucho del auto, y el auto depende de obviamente, de lo económico, ¿no? Que Sí, sea un sí. auto de punta, un auto de ganar. Por ende, a veces es tan ingrato y esta preocupación de que no es solamente ser un buen piloto, es tener un montón de cosas a favor Es cierto. y la lucha se hace complicada. Sí, sí. ¿Ese era tu miedo en cuanto a no apoyarlo? No, qué sé yo, viste, me parecía como que no podía ser que él estuviese corriendo. Esas cosas, viste, que no sé, no me pregunté por qué, pero bueno, después ni bien empezó, fui el primero en que traté de que tuviese lo mejor y que ande de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Sufro de abajo y bueno. Se sufre más abajo con un hijo corriendo Sí. que cuando corrías vos, ¿o no? Sí, pero vos sabés que muchos me preguntan, yo no es que tenga miedo de que le puede llegar No, a pasar no. algo, en absoluto. Lo que sí me da bronca cuando el auto no funciona y realmente, como son temas que lo conozco bastante, Mm. A veces me recaliento y vos decís, ¿cómo puede ser que hagan semejante pavada? ¿Viste? Pero bueno, El automovilismo. es así. Cosas del automovilismo. Yo, Bueno, yo ahí se lo digo siempre a Sí. él, y lo tengo como ejemplo a tu viejo, que el día que no le andaba el auto, puteaba desde que se lo llevaba a la carrera y que le hacía el motor, el chasista, no se salvaba nadie. ¿viste? nadie. Y porque bueno, él era muy claro que si el auto no funcione, él manejaba re bien, pero le gana a cualquiera, y él lo que no quería era perder. Claro. Y bueno, es lo que yo siempre se lo puse a él como ejemplo, le digo, el día que no anda el auto, y tenés que mentalizarte de que no anda, no quiere hacer, porque, y siempre lo pongo como ejemplo a tu viejo, porque realmente él era así, un tipo, Era pragmático en eso. Sí, Entendía sí, que era parte del, sí. del deportista. O sea, el auto es una herramienta fundamental. Vamos a ir a un pequeño corte y Dale, bueno, dale. tenemos todavía muchas historias más para escuchar. Cuando se trata de logística, la puntualidad y la confianza son esenciales. En TRF somos expertos en soluciones para la industria farmacéutica, cosmética y perfumería, calzado e indumentaria. TRF. Todo resulta más fácil. En Corben Autopartes creamos productos que cumplen los más altos estándares de calidad y excelencia. Ofrecemos el portfolio más amplio y completo del mercado.
siendo la solución que necesitas en cada momento, en cualquier lugar del país. En Corben no solo creamos autopartes, creamos confianza, cercanía y un futuro en movimiento. Elegí Corben, tu solución en autopartes. Seguimos con más legado de campeones con la familia de Benedictis. Y les quiero hacer una pregunta a los dos, que tiene que ver con el tema que veníamos hablando antes del corte. Si hoy se invirtieran las etapas de correr, si vos corrieses hoy y si vos hubieses corrido hace 20, 30 años, ¿qué sería lo primero contra lo cual dirían, contra esto no puedo, no sé qué hacer o me costaría engancharle la vuelta? Yo digo que, viste, muchos hacen comparaciones que la época anterior, que esta época. Yo digo que todas fueron, el automovilismo siempre fue difícil en su momento. Y hoy yo lo veo muy distinto a lo nuestro, pero lo veo arriba de un auto de carrera, es muy difícil para manejarlo, muy distinto a la época nuestra por una razón. Nosotros yo digo que teníamos que tener suerte para que correr la carrera y volver sano, ¿no es cierto? Sí. Cosa que hoy, gracias a Dios, eso está muy bien cuidado, los autos están muy seguros, los circuitos son más seguros. Entonces, por ese lado no preocupa. Pero yo pongo como ejemplo el día que yo debuto en el Autódromo de Buenos Aires, en el mismo circuito que se corre en el turismo carretera, cuando yo debuté, 2 minutos era el tiempo récord de ese autódromo, que lo hacía Mouras únicamente. Por el resto damos de ahí para atrás todos, ¿viste? Y fíjate vos que en el mismo lugar, con el mismo autódromo, todo igual, hoy están haciendo 1 minuto 30 segundos más rápido. Claro. ¿Y por qué se hacen los 30 segundos? Porque los autos van 1000 veces más ligeros por derecho, doblan mucho más rápido que en la época nuestra. Está bien que los autos se permiten doblar más ligero, pero hay que andar más ligero. Sí. Porque antes te permitía, se te ponía de costado y lo peleabas en el curvón, lo hacías de costado. El tiempo no salía, pero no tenías riesgo de... Y hoy yo digo, si te vas en ese curvón de Buenos Aires, te van a buscar a cualquier lado. ¿Viste? Sí. Por eso digo que yo veo mucho más difícil para manejar un auto de carrera hoy que en la época mía. Yo creo que lo que más, la mayor diferencia es, como dice él, un poco toda la evolución del auto, de los autos y de todo. Difícil para mí, era difícil ganar en ese momento y ganar en este momento porque, digamos, los autos iban mucho más descargados, mucho más en el aire, más peligrosos. Probablemente iban mucho más lento, pero era difícil igual para andar adelante y rápido. Se destacaban los que se destacaban siempre. El que andaba a 40 con ese tipo de autos. Sí. Lo que yo creo que hoy más nos costaría acostumbrarnos a los pilotos actuales, si nos trasladan a ese automovilismo, es lo inseguro que era ese automovilismo. La sensación real de ir a correr. La sensación de cagarse en serio. Como decían, por ahí uno no vuelve. Y saber que no algún amigo no había vuelto. Exactamente. Y hoy no pasa, gracias a Dios, ¿no? Porque me parece que ese automovilismo era un circo romano, si te pones a pensar. Por eso tantos locos, ¿no? Exacto, pero eran locos en serio. Locos. No es que se hace como acá, nos hacemos los locos y sabés que de última terminaste en la tierra arada y un poco de tierra y listo. En el peor de los casos, el peor escenario, te toca despistarte como Agustín Martínez, que dio 10 vueltas volcando. Y bueno, se bajó perfecto y hoy casi que podría correr de nuevo sin problema en el peor de los escenarios con un accidente fuerte. Entonces, en realidad, ¿qué destaco? Todo lo que se ha evolucionado en seguridad, que gracias a Dios para bien, pero en lo que es esa cosquillita de decir, de tener cagazo en serio, lo tenían ellos, nosotros no lo conocimos. Sí, gracias a Dios, ¿no? Pero ese automovilismo es lo que más, la mayor diferencia, ¿no? que noto. ¿Y recordás qué era qué figura o qué representaba mi papá para vos cuando eras chico acerca del automovilismo? Alguien que obviamente rivalizaba con tu padre, ¿quién era, no sé, qué figura tenía? ¿Qué sensaciones te causaba? Y la verdad es que siempre, o sea, para todo piloto y amante del automovilismo, el Flaco Traverso fue un ícono que marcó una historia y bueno, por lo que hacía arriba del auto y por el personaje que hacía debajo, ¿no? O sea, las salidas que tenía, las declaraciones, era todo esperar a ver cuando se bajara qué iba a decir. A mí me hubiese gustado
nada, por suerte lo disfruté. Bueno, con mi papá, por ejemplo, a los 9 años que dejó de correr, fueron pocos los años que lo pude disfrutar ahí arriba del auto. Pero el flaco, tenía 18 cuando se bajó, entonces toda la etapa de mi adolescencia era el ídolo, ¿no? De cualquier piloto. Así que, nada, se disfrutó muchísimo. Te quedó, bueno, Sí, no sí, es sí. como me dijo acá la hija del gurí que me dijo, mi papá era, no, Canapino también me dijo, y tu papá en mi mesa era, en mi casa era el ogro, el enemigo. Capaz que hubiese Pero sido bueno. así si mi papá hubiese corrido otro hasta esa etapa, pero como abandonó, o sea, se retiró antes, de chiquito era, sí, el auto violeta, el auto verde, Claro, pero por ahí no le llegué a tomar la bronca esa hora que le tomaron los chicos. Y Johnny, ¿vos por qué así como mi papá dijo, ¿no? En su explicación, por qué se decidió bajarse? Dijo, ya estaba corriendo con otras generaciones, sentía que corría con los hijos de sus rivales y que, bueno, ya no tenía lo mismo, no competía de la misma manera. ¿Qué te hizo bajarte a vos o retirarte de la competencia? Mira, yo tengo un accidente en Balcarce, Sí. que bueno, gracias a Dios lo recuperé podés bien, contar. pero me costó. Y de ahí me decido empezar a hacer motores. Claro. Y hice un montón de motores, ¿viste? Que te voy a contar la anécdota de tu viejo. Ujú. Y bueno, y ese día vamos a correr a Balcarce, un auto muy lindo que me habían dado para correr. Y el hombre que me lo da me dice, mira, dice, si vos te haces cargo del motor, yo me hago cargo de todo lo que es el auto. Dice, y lo que tengamos de publicidad, lo que tenés lo tuyo y lo mío, lo repartimos y la mitad para cada uno. Claro. Bueno, iba a ser la única vez en mi vida que iba a correr en auto y poder ganar plata, ¿viste? Bueno, le dije que sí. Con la mala suerte que en la clasificación tengo un accidente bravo, Sí. que ese día el auto andaba bien. Yo no era de los de clasificar adelante, era malo para clasificar, ¿viste? No sé por qué, me pregunté por qué, pero no era de andar siempre adelante. Y ese día paso la primera vuelta y por la radio me dicen que estaba primero. Sí. Bueno, para mí ya era. Yo sabía, me di cuenta que el auto no funcionaba bien, pero de ahí a que estaba primero, iba ya llegando a la vuelta para entrar los voces y me dicen: quedaste segundo, te lo bajó el flaco. Te lo bajó mi papá, ¿no? Era Sí. por nada, Sí, una por nada. décima, una Y milésima. yo digo, si pego otra vuelta y me tiro un poquito más, puedo. Bueno, venía, viste, bien, ya venía cumpliendo la vuelta, estaba en la recta final de la de los voces de vuelta, y yo nos veníamos cronometrando y veníamos mejor, viste. Digo, bueno, debo quedar primero de vuelta. Y no me preguntes qué pasó, frente a los voces ahí, no sé, había un curboncito, no sé, bien no sé, pues yo no me acuerdo de nada. La cuestión es que desaparecí. Y ya te digo, me costó recuperarme, y ahí dije, no corro más, y me dedico a hacer los motores, que me fue muy bien en eso. ¿Disfrutaste de estar abajo del auto? Porque hay que ser piloto y decir, me bajo y ver a los demás hacer otra cosa que seguramente vos la harías distinta. No, pero no me ¿No te preocupaba pasó? por eso, no. Ya estaba pensando en lo que hacían los motores, por suerte me funcionaban bien, y tenía de los que corrían con Ford, la gran mayoría. El único que no tenía en ese momento era tu viejo. Ajá. Y siempre me mandaba a decir por uno o por otro que quería que le hiciera el motor. Y yo la verdad que trataba de que no, pues mi éxito con los motores fue tratar de darles a todos lo mismo. Claro. O sea, ¿qué hacía? Emparejaba a veces para abajo. Si tenía un motor que se me disparaba porque tenía un motivo, algo que era mejor, lo ponía en otro que era un poquito peor, y bueno, los iba compensando. Y yo digo, si lo llego a correr al flaco, con el peor motor que yo pueda llegar a tener, le gana, porque yo sabía quién era. Y un día me manda a llamar con Caro. Con Caro, llama con con Caro Caro. González. Sí, sí. Bueno, voy para el micro de él y me dice, che, dice, ¿qué pasa que no me querés hacer por el motor? Y le digo, lo que pasa es que después no me vas a pagar, flaco. Le digo, dice, no, si es por eso te los pago ahora, ya de acá a fin de año, pero te pago todos los motores. Me dice, él nunca le das. Le digo, no, flaco, vos tenés que entenderme una cosa. Yo tengo mucho trabajo con esto. Yo estaba descompuesto de seco en ese momento, porque mientras corrí nunca tenía nada. Y ahora me está yendo bien. Y yo tengo a vos de piloto, yo sé que con el mismo motor les vas a ganar a todo el resto. ¿Y qué van a decir? Que le dieron motor al flaco traverso, porque era el flaco. Entonces yo quiero que me entiendan. Dice, te entiendo perfectamente, tenés razón. Vamos a seguir amigos siempre, dice, pero no vamos a tocar más este tema. Fíjate vos que... Entendió el Sí, punto perfecto. Y era cierto, yo sabía que iba a ser así, ¿viste? Porque realmente él tenía un plus superior a todos los demás. No me pregunté en qué estaba, pero era
que manejaba bien, tenía su forma de hacer, que siempre te digo, quería tener lo mejor, y bueno, creo que por su forma de manejar y por su forma de ser, lo lograba, ¿no es cierto? Sí, Sí. en eso, bueno, me lo han dicho, ¿no? Qué cosas lo hacían ser un distinto y escucharlo de sus colegas, rivales, gente que lo conoció en la Sí, la pista verdad, y sí. abajo de la pista, bueno, es algo para mí muy lindo, por supuesto. Sí, sí. Pero entonces lo racional que no eras en el auto, de abajo sí, para defender tu Y tu lo que puesto de pasa es que cuando yo preparador. comienzo con esto, empiezo haciendo 1 o 2 motores primero. Y carrera a carrera, bueno, no podía hacer más porque no los tenía. Pero mientras los iba armando y teniéndolos, ya digo, llegué a un momento que llegué a tener una carrera de fin de año en Buenos Aires, en el autódromo. Viste que a Buenos Aires todos querían venir. Vinieron 23 motores a correr. Ah, un montón. Y bueno, si que digo que estaba tranquilo, te miento, ¿viste? No. Porque estás pensando en que no se rompan, Bueno, por suerte salió bien, no se rompió ninguno, que era lo que yo más pensaba, ¿viste? No me importaba tanto lo que funcionaba, sino que no se ¿Siempre rompiera supiste ninguno. que querías ser corredor de autos de chiquito? O... No, nada que ver. No, nada que ver. No, yo arranco corriendo en un zonal, allá en Necochea, la categoría cafetera se llamaba. Sí, en Pero- ruta corrían. No, esa- no, eran circuitos de tierra, ¿viste? ujú. Pero arranco porque una persona que hacía autos, hacía motores, justamente era tío de Ochonero, el de Necochea, y se habían distanciado. Entonces me subió a hacer un auto, dice, y vamos a ver quién lo va a correr. Si lo puedo manejarlo, pero no creo, si no te lo voy a dar a vos. Y bueno, yo lo ayudaba permanentemente a hacerlo el auto ese, y cuando se terminó, bueno, fuimos a probarlo, y ahí me lo dio para correr a mí, y ahí fueron mis comienzos. Ah, bueno, Sí. le agarraste el gustito una vez Sí, que te sí, subiste, no es sí, que sí. mi papá No, siempre no. dice que no sé, dice nació conmigo y es verdad, se subía a UPA y manejaba de Y muy sí, es chiquito, cierto, pero sí. bueno, a veces uno lo descubre con algo que le dispara o Sí, o sí, le la verdad, presenta. sí. ¿Vos sabías que cumplís años el mismo día que mi papá? Sí, sí. ¿También te hicieron muchas bromas de Era Día de los Inocentes? era un honor para mí. Era el mismo día que Traverso. Sí, es cierto. Mi Sí. papá le hacían todos los gastos. Pero bueno, después les adelantaba y los hacía él antes de tiempo, entonces ya no se lo podía ni gastar. Claro, es la verdad. Bueno, la verdad, vuela el tiempo. Siempre digo que me queda corto y les agradezco mucho a los dos que vengan a compartir este momento de recuerdo, homenaje, siendo dos pilotos que, bueno, han logrado lo suyo, tan exitosos y que vengan ahí hoy a compartir sus recuerdos. Bueno, muchísimas gracias y te agradezco a vos también por la invitación. Y le vamos a mandar un beso a Lola y le vamos a Ah. decir que Lola te espero y me vengas a contar qué se siente tener un papá que corre, ¿no? Bueno, dale, muchas gracias. Sí, esperemos la próxima la vamos a traer. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a los dos. El miércoles que viene, más Legado de Campeones. Auspiciaron este programa. TRF. Todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros.